41 minutos pasan de las 10 de la noche, seguimos en vivo a la pantalla de BTV y nuestro canal de YouTube, que esperamos que por ahí nos escriban en un rato. Recuerden que se viene canción nueva sobre el cierre con nuestro panel, pero ahora es momento de recibir a nuestros dos invitados. Eduardo, Lucas Silva, Lucas Silva, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Está bien? Bien, un placer que estés con nosotros. Gracias por la invitación. Por favor, y Jonathan Perdomo, del Sindicato de Operadores Penitenciarios. ¿Cómo andás, Jonathan? Bien, muy bien, por suerte. Bien. Tenés cara cansado, ¿sabes? Sí, un poco, Sí. pero bien. ¿Qué horario haces ahí? Depende del día, depende del día. Ah, ese no es fijo. No, no es normal, porque yo soy el presidente del sindicato. Bien. Es por eso. Bien, bien. Bueno, un laburo que se ha estado hablando muchísimo en estos últimos tiempos, porque viste que con las cárceles pasa que hablamos mucho, después nos olvidamos, después se vuelve a hablar. Por lo general se habla cuando pasa alguna cagada, y de eso vamos a hablar un poco hoy también. Eduardo, ponernos un poco en contexto con esto de lo que pasó, este atentado, con la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación. El domingo pasado atentaron contra lo que es la sede acá en el centro de la ciudad de Montevideo, Instituto Nacional de Rehabilitación. A ver, por un lado dispararon hacia los vidrios y también tiraron una piedra con un mensaje ahí que decía, bueno, como... Muy vieja escuela, ¿no? Esa, una amenaza como muy... Sí, vieja escuela, pero en realidad, claro, vos con los disparos, el atentado podía ser contra cualquiera de los funcionarios del Instituto de Rehabilitación. Acá como que fue, ¿no? El mensaje clarito era ojo por ojo, la próxima va para tu auto con tu familia adentro, ¿no? Según investigaciones que ha realizado el Ministerio del Interior dentro de las cárceles, que recordemos que el Ministerio del Interior tiene una unidad especializada que recoge información y hace análisis de inteligencia dentro de las cárceles, bueno, todo apunta a organizaciones narcos que trabajan dentro de las cárceles, algo que a veces uno le suena un poco raro, decir, pero ¿cómo los presos todavía pueden terminar controlando el narcotráfico de afuera de la ciudad, de adentro de las cárceles, ¿no? Pero pasa así. Bueno, todo apunta a dos líderes narcos, según lo que nos comentaban en las últimas horas en el Ministerio del Interior, y está vinculado, bueno, aparte de lo que estamos viviendo en la sociedad, con atentados contra autoridades, como fue hace poco el amedrentamiento contra la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, que recordemos, le tiraron unos tiros a la ventana de... Una granada, Eduardo. Primero unos tiros, después la granada. Por suerte, en ese caso, las 7 u 8 personas directamente involucradas, tanto en la logística como los autores materiales, incluso los autores intelectuales, están todos presos. Ahora, Lucas, esto no es la primera vez que pasa, ¿no? Sí, no, efectivamente, hay como una... Hoy usted lo decía al principio y coincido plenamente, hay como una normalización, hay como un efecto de... Entre normalización y sedación podría ser por parte de todos los que seguimos estos temas. Y el año pasado, de hecho, hubo otro episodio similar en esa misma sede del INR, que era también más directamente a Luis Mendoza, en ese caso. Y también, bueno, se logró identificar, tenía un tema... la razón era similar, o lo que se sospecha hasta ahora es que la razón es la misma, traslados dentro de las cárceles que generan cierto malestar y eso termina en este tipo de atentados. Y después, si querés ir un poco más para atrás, también tenés un ataque a la brigada en 2020, otra amenaza a Mónica Ferrero, la amenaza, bueno, la más reciente a Mónica Ferrero, ni que hablar. Y si querés ir más para atrás, también se amenazó a Warteche en otro momento. En cada uno de esos episodios vemos al sistema político reaccionar diciendo esto no puede pasar más, tenemos que estar todos unidos. Mucha como frase como de Facebook, digamos, sí. Una cosa así. Pero ¿se ha hecho algo específicamente para...? Que dura poco y 100% con lo de la política y también yo creo que nosotros también los que seguimos a veces los temas, ¿viste? Que decís, bueno, no le damos seguimiento y pasó lo de Mónica Ferrero y ahora hubo un par de detenciones y ya no tiene el mismo impacto. Tenés que... cuesta como darle seguimiento porque ya te vas acostumbrando, lamentablemente, como pasó con los homicidios en un momento, como pasó con el sicariato, como pasó con un montón de cosas que nunca iban a pasar, llegaron, se instalaron. Ahí hay como un efecto Guayaquil, digamos, por decirlo de una manera, que las cosas se normalizan y estamos como sedados hasta que pase también amenazas a magistrados en el interior u otro tipo de cosas peores como
no sé, que esperemos que no sucedan, pero que en la región, en el barrio pasan, y nosotros siempre en Uruguay tendemos a pensar que no va a pasar nunca. Pero nada hace sospechar que acá no van a pasar, o sea, todo lo contrario. Y han o sea, ido pasando. Seguramente van a pasar. Han ido pasando. Ahora, Jonathan, lo decía Eduardo recién, nos cuesta a veces entender, para los que no estamos dentro del sistema carcelario, no lo conocemos tanto, esta cosa que cada vez que sale una noticia es, bueno, sí, detuvimos a 2 en tal barrio y los otros 2 están presos en tal lado, los cabecillas siguen mandando desde la cárcel. Eso también, de alguna forma, lo hemos normalizado. Como que haya situaciones dentro de las cárceles donde siguen, voy a poner unas comillas gigantes, siguen trabajando desde adentro de la cárcel. Bueno, lo primero que queremos decir nosotros como trabajadores es la solidaridad con la directora, ¿no? Y su familia, porque en realidad nosotros lo que vemos que esto, como dijo acá el compañero, que ya se viene dando, esto es un ataque hacia el Estado en definitiva, ¿no? Más allá del nombre que tengan, siempre es un ataque hacia el Estado. Y por otra parte también lo que queremos decir es que, bueno, tuvimos suerte de que no hubo ningún trabajador ni ninguna trabajadora lastimada, ¿no? Porque si en un día normal esa oficina ahí está repleta de gente. Por otra parte, queremos también decir que estas situaciones de violencia también se dan a los trabajadores en las unidades penitenciarias, ¿no? Amenazas, calculo que deben ser habituales. Exactamente, entonces ya es repetitiva la situación en varios lugares. ¿Ustedes tienen algún tipo de protección en el caso de ser amenazado, por ejemplo? No, bueno, eso es uno de los reclamos nuestros, ¿no? Una ley que a nosotros nos ampare también. No tenemos seguro de vida tampoco, que es un tema que venimos... Es un reclamo del... Sí, justamente que venimos reclamando. Justo ahora estamos en un presupuesto quinquenal de este gobierno y nosotros lo hemos planteado en nuestra plataforma reivindicativa, que es muy importante. Para, te voy a hacer una pregunta capaz que es un poco específica, pero calculo que para estas personas que manejan, bueno, estas redes de inteligencia, que sé, averiguar datos de cualquiera de ustedes debe ser bastante sencillo. Sí, por supuesto. Saber dónde viven, saber cómo es su familia. ¿Han tenido amenazas realmente concretas? Así, che, tus pibes van a tal la escuela. Sí, hemos tenido compañeros que han denunciado. De hecho, también, si queremos ir un poquito más atrás, también en un momento la directora de Salto fue baleada a su casa también. Bueno, hemos tenido un montón de sucesos, pero es como dicen ustedes, vemos que el poder político en su conjunto habla en ese momento, pero después queda en el hablamos y necesitamos realmente política de Estado que trascienda. Una cosa que a mí, sí. Diego te preguntó, y bueno, vos empezaste un poco con la solidaridad con tus compañeros y con la directora, pero ¿cómo es? Para mí es totalmente inconcebible que desde las cárceles sigan los narcos mandando, hablamos aparte incluso hasta unidades penitenciarias donde Libertad, la unidad 25, tienen totalmente restricciones, pero sin embargo después se hacen requisas, aparecen celulares, o sea, aparecen celulares, varios celulares, chips, hasta, bueno, han intentado entrar con drones. Recuerdo un dron que en realidad fracasó porque golpeó contra una pared del penal de Libertad. O sea, está bien, la delincuencia trata por todos los métodos de vulnerar la seguridad. Pero a ver, me llama mucho la atención, ¿no?, lo conectados que están, sobre todo los narcos que están atrás de estos atentados, desde las cárceles con su logística exterior. Bueno, tenemos un temita ahí, ¿no? Porque estaríamos horas en el programa para poder conversar, pero para resumir un poco, también tenemos que ver cuál es la presencia del Estado dentro de las cárceles. Si nosotros no tenemos personal... Para empezar, vos corregime, Lucas, pero es monopólica la presencia del Estado. O sea, Y si no, no hay nadie más que el Estado ahí adentro. O sea, somos totalmente responsables de lo que pasa ahí. Bueno, yo discrepo ahí. A ver. Porque si no tenemos personal, como nos pasa en un módulo, cuando tenés un compañero, por ejemplo, en la unidad número 5, cárcel de mujeres, de 14 a 22, para 900 personas privadas de libertad. ¿Cuántos hay? 900 personas ¿Y privadas de cuántos libertad. funcionarios? Un compañero solo. ¿Cómo un compañero Sí, solo? un compañero solo en toda la cárcel, con un jefe de servicio. Entonces, el Estado está en un piso, no los demás pisos. Diga que el compañero va, viene y da una mano. Sí, camina, pero no está bien. Bueno, no está bien. De hecho, Una persona responsable de 900 presas, Sí. de Sí. vigilar 900 presas durante 7 horas. de hecho, en otras unidades tenemos algunas barracas que trabajan solas porque tampoco tenemos personal. En la ¿Barracas noche- dónde? Barracas, por ejemplo, unidad número 6.
¿La unidad sabe cuál es para que la gente sepa? Es Punta de Rieles. Punta de ¿Y Rieles. qué quiere decir que trabajan solas? Bueno, es que en realidad no hay nadie que esté controlando. ¿Cuántos se presos hay autogestionan. en la- 50, ponele. 50 presos se 20, autogestionan dentro de la barraca. Sí. Si quisieran los 50 ponerse de acuerdo para, digamos, hacer un motín, lo agarran y se van. Sí, por supuesto, si no hay nadie. Es lo que estamos Una. planteando. De hecho, mirá, algo que a nosotros nos preocupa un montón es el hecho de la apertura de las nuevas cárceles en el penal de Libertad. Bueno, no tenemos personal presupuestado para esas cárceles ¿Y quién lo va a controlar? y no sabemos. Lo que vemos es en un proyecto de ley ahora que se está votando, lo que vemos es que se van a ingresar compañeros en los siguientes años, pero para nosotros es necesario que entren de primera. Dicen que son 500 policías y 500 operadores que van a entrar en los siguientes años. Bueno, necesitamos que entren todos de primera. La falta de personal es impresionante. Hoy en día el INR atiende a 27.000 personas. ¿Qué quiero decir con esto? 16.000, más de 16.000 personas privadas de libertad y 10.000 medidas alternativas. El total entre operadores, técnicos y policías son 4.000. Tenemos cerca de 900 y pico de certificaciones médicas por enfermedad. Evidentemente, nosotros donde trabajamos estamos expuestos a un montón de situaciones. Entonces, Hay un montón de enfermedades. también. exactamente. Ahora, Luca, hoy hablamos del monopolio del Estado. No hay a quien echarle la culpa más que al Estado, o sea, no hay otra forma. Y uno siente desde afuera como una... O sea, entran armas de fuego, entran celulares. El tema de la droga, se habla de kilos de cocaína dentro de las cárceles. Y debe ser muy sencillo, como lo es para el narco, poner dinero fuera de las cárceles. O sea, tener gente tocada adentro, eso es casi obvio, ¿no? Eso contrasta, todo lo que están describiendo, contrasta mucho con esto de los mensajes de Facebook que vos decías, ¿no? Decir, bueno, como si nos preocupamos por el tema, se supone cuando explota algo, cuando después hay que poner recursos, cuando hay que poner la plata para que esto no suceda, la plata no aparece. No, nos preocupamos con un mensaje en Twitter, o sea, Claro. hasta ahora uno siente que la preocupación es esa. Eso es un poco, yo creo que lo que más se le podía criticar a la política en términos más amplios, y también la hipocresía muchas veces con el combate al lavado, que es la contracara más visible que tiene el narcotráfico y que muchas veces sucede. Ahora recién hablaban de Colonia hace un rato, recuerdo hace no tanto cuando el jefe de policía de Colonia salió a decir que partía los ojos ciertas situaciones que se veían, la política sale y una parte de la política salió a criticarlo, a decir que un jefe de policía no podía decir ese tipo de cosas, cuando es incontrastable que hay ciertos movimientos de la economía que no se explican y que seguramente estén vinculados al crimen organizado. Y ahí el Estado, yo creo que en general tiene esas contradicciones y después lo viene corriendo todo muy de atrás. En este caso, por ejemplo, ahora en las últimas grandes incautaciones que hubo en Uruguay tienen que ver con contaminación de alta mar. Y el Estado uruguayo pasó años discutiendo lo del escáner del puerto. Cuando se resolvió el escáner del puerto, ya resulta que el narcotráfico estaba instalado cerca de la zona de la bahía haciendo otra cosa. Ahora estamos discutiendo y se supone que las patrullas oceánicas van a ser la solución para eso. Tiendo a pensar, siguiendo el razonamiento de lo que pasó, que ya estarán pensando que si vamos a controlar más el mar, ya estarán pensando otra manera. Es que somos un constante spoiler de las cosas que vamos a hacer. O sea, che, ahora vamos a controlar el puerto, listo. Los tipos dicen, vamos por otro lado. O sea, es bastante obvia la jugada. Un spoiler y además lentos, porque acordate todo lo que sucedió con el escándalo, desde el 2019 hasta 2024, el Tribunal de Cuentas que observaba, la discusión, la geopolítica, China, Estados Unidos, lo mismo que también con la patrulla oceánica ahora, que estamos en toda esta discusión, y bueno, y mientras tanto ya habrá gente que estará sacando la cuenta, cómo lo hace, ya tendrán más información de la geopolítica de las drogas, que es otro escenario clave, lo que puede pasar en Bolivia, el cambio de gobierno. Ellos esa información la tienen y nosotros estamos a otro nivel de información. Ahora, ¿cómo es laburar en una cárcel? Porque estamos con un récord hoy hablabas de la cantidad ¿cuántos presos hay hoy en Uruguay? Más de 16.000 personas privadas de libertad. 16.000 personas privadas de libertad es un récord, somos los países con mayor tasa de encarcelamiento, por lo menos de América seguro y del mundo andamos ahí. Ahora, ¿cómo es para ustedes laburar? Porque nosotros cada tanto vemos, cuando se arma algún lío en una cárcel, vemos imágenes, vemos edificios muy deteriorados. Sé que hay módulos que están mejores que otros, cárceles que están mejores que otros, pero las que están mal, están realmente mal. Estamos hablando de que no hay higiene prácticamente, los presos están hacinados.
Pero ustedes laburan ahí todo el día también. Ustedes no están presos. Bueno, uno de nuestros planteos referente a todo esto que tú estás mencionando es el tema de nuestra tarea insalubre, ¿no? Que se declare nuestro trabajo insalubre. Ese es el primer reconocimiento que nosotros entendemos que el Estado debería darle a este colectivo de trabajadores. Hoy por hoy no está considerado como trabajo insalubre. No, ni eso, y tampoco todo lo que es el tema de la jubilación bonificada que estamos trabajando para que nuestros compañeros y compañeras se puedan jubilar antes, que es un trabajo que venimos realizando. Hoy tenemos un compromiso de la Comisión de Seguimiento Carcelario del Parlamento para poder abordar estos temas presupuestales ahora lo que es esta discusión presupuestal, que bueno, nosotros tuvimos también, hay que mencionar, 45 días manifestándonos en la Plaza 1 de Mayo, donde pusimos una carpa, hicimos algunas movilizaciones y por suerte muchos compañeros y compañeras del interior del país y del metropolitano se adhirieron al paro y bueno, tenemos en principio un compromiso que seguimos trabajando, ¿no? Pero ustedes laburan, porque a mí de verdad me da mucha curiosidad, porque muchas veces se escucha que ustedes están casi tan presos Sí. como los que están presos, porque viven prácticamente en las mismas condiciones que ellos, a pesar de no estar privados de libertad. Pero, por ejemplo, ¿van a laburar con miedo? ¿Vos tenés miedo de ir a laburar? No, con miedo no, porque bueno, nosotros entendemos que el miedo bloquea, pero lo que te puedo decir es que nosotros hacemos un régimen de 40 horas semanales, que son 8 horas, puede ser 5 días por 2 descansos, o 4 por 2, que eso lo que conlleva a que vos no tengas tus días libres fijos, bueno, en 3 turnos, de mañana, de tarde y de noche. Es un trabajo pesado, sí, pero también tiene sus satisfacciones, ¿no? Cuando uno sale de la calle y se encuentra con una persona privada de libertad y ve que esa persona progresó, porque existen los casos, bueno, uno se satisface con eso. ¿Qué es más caro dentro de la cárcel? ¿El celular? ¿Un pucho? Bueno, en realidad... ¿Qué es lo que se cotiza más? No tengo la información, ¿no? Real, porque... De hecho, hemos conversado con algunos compañeros y compañeras, pero son rumores. Efectivamente, si uno llega a recibir una información esa, tiene que denunciar. Tiene que denunciar. Pero evidentemente hay trabajadores que ingresan celulares, tabaco, comida. No son solo... Los familiares no creo que sean los que ingresen la droga. O sea, en algunos casos sí, pero en otros son trabajadores que ingresan los celulares. O sea, trabajadores no solo penitenciarios, policías también. Ha pasado caso de jefes de unidades del Comcar que han sido descubiertos ingresando chips a el Comcar, ¿no? Sí. Que increíblemente no han terminado denunciado ante la justicia, sino que han terminado con alguna cuestión administrativa. Digo, hay también, y hay que ser sincero, hay mucha corrupción, ¿no?, en el control y en el ingreso de cuestiones prohibidas a la cárcel, ¿no? Bueno, es de puro conocimiento que hay ingresos en las cárceles, ¿no? Sí, porque se hace requisa, se encuentran... No aparecen mágicamente las cosas de claro. De hecho, sí, uno tiene una percepción de que puede entrar por trabajadores, por familiares, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a la hora de nosotros enterarnos, tenemos que denunciar firmemente. Pero sí, te voy a acompañar con el tema de lo que son... temas de direcciones que nosotros vemos como sindicato y lo hemos denunciado, de situaciones de directores o subdirectores que abusan de su función, ¿no? Y hoy están, por ejemplo, un acoso sexual está en Salto y después lo trasladan a Rocha, todo bajo cuerda, o a la oficina de la subdirección administrativa. Entonces sí, eso lo vemos y lo vamos a decir porque nosotros lo hemos planteado en la mesa de negociación que venimos participando, que nosotros no estamos de acuerdo con ese tipo de conducta que tenga la institución. Ahora, Lucas, no, adelante, que ibas a decir algo. No, pensando en esto también, a mí me queda la impresión que en el fondo también hay una explicación económica a todo esto. O sea, esta gente maneja recursos tan ilimitados que evidentemente sí, la capacidad de corromper con cierto nivel de sofisticación, en el sentido de saber por dónde ir, y no solamente hablo del tema de las cárceles, que ha habido casos, ¿no?, de esto de ingresos, como recién relataban, en otros también, en aduanas, que es otro lugar, o sea, o al momento, por ejemplo, de tramitar un pasaporte, como fue un caso público notorio, como el de Sebastián Marcet. Siempre yo creo que el narcotráfico y estas organizaciones tienen tal poder de recursos que le permiten entrar a lugares y también pagar muy buenos abogados, que son los que consiguen la información. Hay toda una capacidad de desplegar y de corromper que tiende a ser ilimitada. Bueno, y además, una cosita sobre lo último,
que en otros casos, que también en fiscalía o en la justicia muchas veces te sorprende un fallo, que eso pasó, decir, bueno, ¿cómo puede ser que si está toda la prueba acá y esto pasa? Que no dejemos fuera del análisis la posibilidad de esto, de la amenaza. De que muchas Eso veces, quiere decir, además, no además de la siempre plata... guita, sino decir, che, además si no entras esto... Y si no entraste, mira, tengo Claro. una foto de tu hijo. Entonces eso también es como otra cuestión que pueden ser las dos cosas combinadas también, no sé. Hay como... Hoy hablaste de lavado y hoy creo que fue fácil desviarse una entrevista con el abogado de Marcet. Y le hicieron una Moratorio, pregunta. con moratorio, Sí, le hicieron una pregunta como muy simple. Creo que no sé si se la habían hecho antes, que era ¿cómo le paga Marcet? ¿Cómo le cobra? Que es una transferencia? ¿Cómo cobra dinero de un narco buscado a nivel mundial? ¿Cómo le paga sus honorarios? La respuesta fue media como rara, pero los abogados no están obligados a... No como los escribanos, por ejemplo. No como los escribanos. Lamentablemente no. ¿Y no es una pata bastante floja esa? O sea, claramente vos tenés un abogado que está cobrando dinero de un narcotraficante buscado a nivel mundial. ¿Cómo se justifica ese dinero? O sea, tenemos como pequeños agujeritos. Pequeños no, no son es gigantes, enorme. son medio grandes los agujeritos. Porque aparte los honorarios de abogados no son 2 pesos. Calculo que yo le cobraría más caro, Marcel también. Calculo Y eso. abogados penalistas, yo te puedo decir que si vos lo llamás para que te defienda un abogado penalista reconocido en un primer juicio de posible imputación o algo, te cobran mínimo $20.000 y si después vas a juicio, otros $50.000, ¿no? Claro, y no incluir todas esas variables dentro del problema de lo narco, para mí siempre es un error, porque es todo parte de lo mismo y todo es una... Si no queda como también, viste, a veces cuando se habla, no, esto lo terminamos viendo como que fuera los Albín, esto de Verdisol contra Cerro de Norte, Villa Española, como que quedamos en esa faceta y no tenemos en cuenta todas estas otras partes del problema, estos otros componentes, que decir, bueno, sí, ¿cómo está bien? No sé si legalmente está bien, pero ¿es ético que alguien le pueda cobrar y diga, como es narco, le cobro lo ilimitado? ¿Hasta qué punto no estás como de alguna manera cooperando, no sos parte de una organización? Es que esa No. plata es dinero mal habido, decía mi abuela. Pero bueno. Ahora, el ministro Carlos Negro dio una explicación, por ejemplo, con este atentado al INR, que dijo, bueno, lo que pasa es que se están haciendo cosas y esas cosas que se hacen generan estos movimientos, como diciendo, bueno, hicimos un par de traslados, detuvimos gente, les recortamos algunos beneficios que tenían, y esto es como a forma de represalia. ¿Es tan lineal la cosa? ¿Es tan simple? Te dejo más para vos. Pasa eso de decir, che, a un pesado le cortamos los víveres y sabés que se viene como una respuesta. Bueno, ¿Tienen contacto ustedes con los pesados, digamos? y sí, en realidad son todos personas privadas de libertad. No importa el delito, No, pero lo que sea. hay ¿no? Hoy en alguna día. diferencia. Bueno, depende, sí. Hay unas cárceles especiales justamente para eso, que son las de máxima seguridad. Pero nosotros, lo cotidiano, tenemos que ir a hacer nuestra labor, que es la facilitación, vamos a decirlo así, a lo que son sus temas de gestión. Por ejemplo, el tema del estudio, el tema laboral, lo que conlleva todo el tema de sus solicitudes, etcétera. Esa es nuestra labor dentro de las cárceles, ¿no? ¿Nunca te ofrecieron nada? No, a mí en mi caso nunca me ofrecieron nada. Pero debe pasar, ¿no? Che, me apurás Bueno, la visita. nosotros no vamos a desconocer que tenemos trabajadores que están procesados por esas situaciones, ¿no? Por este tipo de favores de Sí, decir, sin duda. che, me apurás una visita, me dejas cosas capaz que no ilegales, pero que no corresponden. O, che, Pero bueno, pero pasó con el ex director del Comcar y que también tenía esa famosa unidad de inteligencia paralela, Taroco, el nombre de pila era Richard Taroco, bueno, por el caso Penades, que fue imputado porque trató de colaborar en lo que fue el armado de la trama, identificar a las víctimas de Penades, y después se supo, y acá hay una cuestión bastante increíble, el celular incautado por Fiscalía a Taroco, director del Comcar, Carlos Taroco, director del Comcar y también director de esa unidad de inteligencia paralela que se había formado a la DIAP, es lo que tiene, ¿no? Hoy en día las cárceles para investigar justamente los posibles delitos dentro de las cárceles, hacer inteligencia con información. Ese celular que tiene un montón de pedidos de favores, traslados, cobros y todo, nunca fue, está en Fiscalía, en poder de Fiscalía, pero nunca fue indagado todos los posibles delitos que se pueden haber cometido y que están dentro de la información que logró recuperar la policía científica, y hay en ese celular, porque hemos tenido acceso y hemos tenido información
de que se hacían traslados por dinero, de que se cobraba X cantidad de dinero por trasladar un preso de un lugar a otro, ¿no? Entonces, eso quedó todo como tapado por el caso Penaes, porque en realidad a él se lo condena, hace un abreviado rápidamente, es inteligente, hace un abreviado, ya salió de la prisión, incluso cumpliendo los primeros 2 años, creo. Pero ahí queda una cantidad de hechos en la nebulosa que nadie investigó. Ahora, 2 cortitas y ya nos tenemos que ir despidiendo, pero vos lo ves todos los días. ¿Se puede rehabilitar a alguien en nuestras cárceles? ¿Cómo están hoy? Bueno, se puede sí, es más, hacemos el esfuerzo en el día a día, pero necesitamos un montón realmente de lo que es presupuesto para poder abordar la situación y que no se desborde en lo que es el fuera de la cárcel. No nos olvidemos que la violencia se ha filtrado mucho, que hoy en día tenemos gente que sale con una mano adelante, con una mano atrás, termina siendo cuidacoche y bueno, después vemos las peleas de corte en las calles, que bueno, que cualquier persona puede ser víctima en la pasada, ¿no? También tenemos muchas personas privadas de libertad que tienen que tener un tratamiento, Adicciones. exactamente, que en la calle no se pueden dar y bueno, empeora. Y bueno, lo que hace es forma un círculo vicioso en el cual sigue existiendo. Y bueno, es por eso que nosotros, hoy en el 2010 teníamos cerca de 8.000 personas privadas de libertad, en el 2025 tenemos más de 16.000 personas privadas de libertad. O sea, hace 40 años que se viene haciendo lo mismo. Es el momento de cambiar la pisada para poder transformar este sistema, porque si no, indudablemente la flechita va a ir hacia arriba y cada vez vamos a tener más personas privadas de libertad. ¿La responsabilidad es del Ministerio del Interior? En este caso, En todo. qué difícil esa pregunta. Yo de este caso en particular del ataque del INR no tengo información de cómo se está llevando a cabo la investigación. Escuché lo mismo que ustedes, que se está cerca de detener a los responsables de los ataques y desconozco cuánto se podía haber prevenido. Hay también si había alertas de inteligencia antes y cuánto se informó sobre eso, pero no sé qué más decirte sobre eso, porque la verdad que no he seguido el detalle porque está bastante hermética la investigación. Ahora, No, porque la última que nos están porque corriendo. Lucas ha investigado mucho todo el tema de cómo es el narcotráfico con sus tentáculos ha enquistado diferentes organizaciones públicas, privadas. Yo creo que lo decía hace poco un director que fue ministro del Interior de una provincia argentina, creo que Córdoba, que bueno, el narcotráfico corrompe mucho, y corrompe las fuerzas públicas, fuerzas de seguridad. Y ahí hablaba policía, militares, jueces, fiscales, todo, ¿no? ¿Cuánto pensás vos que ha penetrado el narco en Uruguay? Yo creo que es mucho más de lo que tendemos a asumir y me parece interesante lo que planteás porque el tema es re importante para mí tenerlo como identificado en los 3 niveles, no quedarse solamente con esta capa abajo que es los tiroteos, el enfrentamiento de bandas, sino también ir a los otros 2. Este otro que es el vínculo con la política, las campañas políticas, porque ahí también hay como otro, para mi gusto, una manera de de abordar el tema muy hipócrita. Porque si, bueno, estamos en contra de esto, estamos todos de acuerdo en que no puede pasar esto, no puede matar a un fiscal, como pasó con Pecci, no puede pasar un montón de cosas, ¿no? Pero después, ¿quién le pide? Cuando hay una campaña electoral, ¿alguien pregunta la plata hasta que viene? Cuando aparece un outsider de la política con plata, preguntamos. No. Cuando viene una inversión a Colonia, como no sé qué, y el jefe de policía dice, ¿estamos seguros que esa Pero plata eso no es? atenta contra las libertades personales. Bueno, por eso, ahí yo creo que y después está la otra capa, que ahí hay que estar informado simplemente en lo que se puede, que es la geopolítica, es esto, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué aparece Marcet con una cosa vinculada al PSC justo en un momento que Trump está amenazando a las organizaciones narcoterroristas? Bueno, ¿no? Esa es otra capa de la DEA, los gobiernos potentes de la región que miran el mapa, digamos, que ahí es mucho más difícil, pero son los 3 niveles. Yo creo que en el segundo, que es el que más, con el que convive la política, con el que convive la corrupción, tiendo a pensar que lamentablemente está mucho más metido de lo que queremos
asumir. Lucas Silva, Jonathan Perdomo, muchas gracias por acompañarnos hoy. Un placer. Y que le den presupuesto, che. Cada vez que viene alguien acá, porque todos han pasado clientes. Vas a comprar una máquina de imprimir Pero que le billetes. den guita, igual que le pongan la guita las cosas importantes. Nosotros nos vamos. La última tanda de Sin Piedad se viene nuestro panel para charlar de todo lo que pasó en el programa. Y se la viene canción de Max. la canción de Maxi. Letra de Eduardo Prem. No, Ya venimos. letra, autoría y música de Maxi Pérez. Ya venimos.